Una práctica común en la industria de fermentaciones es la esterilización, la cual definiremos como la remoción o destrucción total de toda forma de vida contenida en un elemento de volumen o en la superficie de un determinado material. Las razones de la esterilización en un proceso fermentativo son: evitar disminuir rendimientos y productividades por la competencia por el sustrato entre los microorganismos contaminantes y los empleados en el proceso fermentativo, evitar la dispersión de microorganismos patógenos al ambiente y evitar la contaminación del producto como en fármacos inyectables o productos relacionados. La esterilización se efectúa en las tres etapas que constituyen a todo proceso de obtención de un producto por vía fermentativa: en la etapa de preparación de materias primas y medio de cultivo, en la etapa de fermentación y en la etapa de recuperación y purificación del producto, por lo que pueden distinguirse tres tipos de esterilización: esterilización de medios de cultivo, esterilización de aire y gases de fermentación y la esterilización de tuberías y equipos auxiliares. Aquí solo trataremos la esterilización de medios de cultivo. La esterilización del medio de cultivo se puede efectuar en un proceso en lote o en continuo. Cuando un medio de cultivo se esteriliza en forma discontinua o en lote, el ciclo de esterilización consta de tres etapas bien diferenciadas, que son la etapa de calentamiento, la etapa de mantenimiento y la etapa de enfriamiento. La etapa de calentamiento está constituida por el tiempo que tarda el total de líquido en alcanzar la temperatura de esterilización. Entre los factores que afectan esta etapa se puede decir que es crítico el volumen de líquido. La etapa de mantenimiento se constituye por el tiempo que debe mantenerse la temperatura de esterilización, y la etapa de enfriamiento está representada por el tiempo que tarda en pasar el medio desde la temperatura de esterilización hasta la de fermentación, y al igual que para la primera etapa, el volumen de medio de cultivo es el factor principal que afecta este tiempo. La muerte de los microorganismos por calor húmedo sigue una reacción de primer orden, es decir, que la velocidad de muerte térmica es proporcional al número de individuos presentes y su expresión matemática es la siguiente, en donde n es el número de microorganismos o esporas viables al tiempo t y k es la constante de velocidad de reacción. Si el proceso se realizara a temperatura constante, al integrar entre límites definidos, obtendríamos la siguiente ecuación. Los estudios han demostrado que el valor de k es una función de la temperatura, y que esta funcionalidad tiene la forma de ecuación de Arrhenius, en donde A es la constante de Arrhenius para la muerte térmica, A es la energía de activación para destrucción de microorganismos, T es la temperatura absoluta y R es la constante universal de los gases. Se define un criterio de diseño NABLA como el logaritmo natural de la relación entre el número de microorganismos al inicio y al final de la esterilización, que representa además la medida del grado de destrucción de microorganismos. En una esterilización continua, cuando las etapas de calentamiento y enfriamiento prácticamente desaparecen, NABLA también se puede representar como el producto de K por T, y puesto que K tiene forma de ecuación de Arrhenius, NABLA se convierte en la siguiente ecuación. Reacomodando esta ecuación y sacando logaritmos, obtendríamos finalmente la siguiente ecuación. Esta ecuación corresponde a la ecuación de una línea recta si graficamos logaritmo natural del tiempo contra el inverso de la temperatura, en donde la pendiente de la recta corresponde a la energía de activación entre la constante universal de los gases y la ordenada al origen corresponde al logaritmo natural de NABLA entre la constante de Arrhenius. Por lo tanto, las únicas dos variables de esta ecuación son temperatura y tiempo. Tomando los valores de las constantes para esporas de Bacillus Staurothemophilus, podemos calcular una serie de valores de temperatura y tiempo para los cuales se obtiene siempre un mismo valor de NABLA, en este caso un valor de NABLA igual a 30. Localizamos ahora los datos de temperatura y tiempo de la tabla anterior para obtener un mismo valor de NABLA. Ahora establecemos un valor de NABLA superior e igualmente localizamos los datos de temperatura y tiempo en la gráfica para obtener un mismo valor de NABLA, pero ahora superior al anterior.
Finalmente, aumentamos una vez más el valor de nabla y localizamos los datos de temperatura y tiempo en la gráfica para obtener un mismo valor de nabla pero superior a los dos anteriores. De esta manera tenemos una gráfica en donde el valor de nabla aumenta de derecha a izquierda. En la esterilización de medios de cultivo no solo se destruyen microorganismos, sino también una parte importante de compuestos termolábiles. Por tanto, se define un criterio de calidad de los medios de cultivo al que llamaremos nabla menor como el logaritmo natural de la relación de concentraciones de nutrientes al inicio y al final. Y al igual que con el criterio de diseño nabla a temperatura constante, nabla menor también se puede expresar como el producto de K por T, donde igualmente la constante K tiene forma de ecuación de Arrhenius. Sin embargo, la diferencia entre nabla y nabla menor estriba en los distintos valores de energía de activación, siendo mucho más grandes los valores de energía de activación para destrucción de microorganismos que los valores para destrucción de compuestos termolábiles. Al igual que con nabla, linealizamos esta ecuación para obtener la ecuación de una línea recta. Tomando los siguientes valores de las constantes, calculamos una serie de valores de temperatura y tiempo para los cuales se obtiene siempre un mismo valor de nabla menor, en este caso un valor de nabla menor igual a 10. Retomando la gráfica, localizamos ahora los datos de temperatura y tiempo de la tabla anterior para obtener un mismo valor de nabla menor igual a 10. Ahora disminuimos el valor de nabla menor e igualmente localizamos los datos en la gráfica para obtener un mismo valor de nabla menor pero inferior al anterior. Finalmente disminuimos una vez más el valor de nabla menor y localizamos los datos en la gráfica para obtener un mismo valor de nabla menor pero inferior a los dos anteriores. De esta manera tenemos una gráfica en donde el valor de nabla menor aumenta de abajo hacia arriba. Una vez que hemos visualizado ambos conceptos, nabla y nabla menor, podemos concluir que un proceso de alta temperatura y corto tiempo es conveniente, porque como observamos en la gráfica, se destruyen la misma cantidad de microorganismos, pero logrando una menor pérdida de calidad del medio de cultivo.